Mateo 28, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Mateo 28, del versículo 1 al versículo 10. Cristo resucitó con poder. ¿Lo valoras? Cristo resucitó con poder. ¿Lo valoras? Aquí en Mateo capítulo 28 tenemos aquí a Mateo, inspirado por Dios, describiéndonos aquí la historia de las mujeres yendo al sepulcro y el ángel removiendo la piedra para que puedan ver que Jesús ha resucitado. Y es que Él resucitó con poder. Tenemos pasajes paralelos en los evangelios, como en Marcos 16, del 1 al 8, o Lucas 24, del 1 al 10. Y es interesante cómo los evangelios muestran una mezcla fascinante de concordancia e independencia. O sea, son testigos veraces porque cuentan la misma historia, pero resaltan detalles diferentes que confirman la verdad del evento. O sea, no describen el evento con los mismos términos, con las mismas palabras, de una manera exacta porque son testigos veraces. O sea, testigos fraudulentos, testigos engañadores, gente que se ha reunido para contar una historia en común, suelen decir los mismos detalles, suelen decir usar las mismas palabras, y por ello demuestran que no son veraces, pero los evangelios no hacen eso. Y entonces los detalles que menciona cada autor inspirado por Dios realmente son fascinantes. Ver la concordancia, ver que son testigos independientes, pero aún así todos confirman la resurrección de Jesucristo. Ahora quiero empezar leyendo aquí el texto, Mateo 28, desde el versículo 1 al versículo 10, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: ¡salve! Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Esto es Mateo 28, he leído desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Aquí vemos este testigo veraz de la resurrección de Jesucristo, ¿no? Este testimonio veraz de la resurrección de Jesucristo. Es que Cristo cumplió su palabra, Él dijo que resucitaría. Aquí detalla pruebas fidedignas de la resurrección de Jesucristo, y lo cual destaca que nuestra fe tiene fundamento. Dios cumple su palabra. El sacrificio de Cristo es suficiente, por eso resucitó. Cristo venció la muerte. Hay gozo en la resurrección de Cristo. Y porque Cristo vive, tenemos esperanza.
los malos siempre han intentado desacreditar a Cristo. Porque aquí, si notáis en el contexto anterior, vemos cómo Pilato entrega a Jesús para ser crucificado, ahí en capítulo 27, desde el versículo 15 hasta el versículo 31. Luego del versículo 32, esto es Mateo 27, del 32 al 56, vemos que crucifican a Jesús. Desde el versículo 57 hasta el versículo 61 del capítulo 27, sepultan a Jesús. Pero luego los líderes religiosos, ahí en capítulo 27, desde el versículo 62 al versículo 66, ellos recuerdan la profecía de Jesús, de que él dijo que resucitaría al tercer día. Entonces, por ello, ellos intentan hacer todo lo posible para asegurar la tumba y piden a Pilato que ponga una guardia. Entonces ellos van y ponen una guardia y ponen un sello para que nadie pueda alterar o turbar la tumba, nadie pueda abrir la piedra ni el sepulcro. Pero entonces llegamos aquí al capítulo 28, donde el ángel remueve la piedra para demostrar que Jesús ha resucitado. O sea, la piedra no le puede frenar, el sello no le puede frenar, tampoco los guardias le pueden frenar, ni siquiera la muerte puede frenar a Jesús, porque Jesús resucita de los muertos. Y entonces luego vemos que la guardia tiembla ante la presencia del ángel, pero luego ellos van e informan a los líderes religiosos, ahí a partir del versículo 11, del versículo 11 al versículo 15, y los líderes religiosos les sobornan para que mientan de lo que ha acontecido, y ellos les prometen protegerles. Y luego vemos que ese encuentro con los discípulos en Galilea, porque Jesús les había dicho que le verían en Galilea, y entonces a partir del versículo 16, del versículo 16 al versículo 20, vemos ese encuentro en Galilea donde Jesús les da la gran comisión. Y entonces, aquí Mateo se centra en los testigos de la resurrección. Se centra en los ángeles. O sea, este ángel testifica de que Jesús ha resucitado. Aún los soldados ven que el cuerpo ya no está allí. Ven algo maravilloso cuando desciende el ángel y ellos están aterrorizados. También las mujeres testifican de la resurrección de Jesucristo. Aún los líderes religiosos, aún de manera indirecta, porque ellos reciben ese testimonio de los soldados que vieron este ángel descender y la piedra removida y ver que el cuerpo de Jesús no está ahí. Ellos le tenían que proteger, ellos tenían que guardar ese cadáver, pero el cadáver ya no está allí. Entonces no tienen que mantenerse ahí ni quedarse ahí, sino que van y informan a los líderes religiosos de lo que ha acontecido, y entonces los líderes religiosos indirectamente testifican de la resurrección de Jesús, porque tienen que sobornar a los soldados para que no digan la verdad. Y luego los discípulos también testifican de la resurrección de Jesús porque le ven. Entonces, aquí en versículo 1, esto es Mateo 28, versículo 1, dice, pasado el día de reposo, ¿vale? El día de reposo es el sábado, entonces está hablando del amanecer del primer día, ahí mismo nos lo dice el versículo 1, al amanecer del primer día de la semana. Entonces está hablando del domingo, ¿vale? Es después del día de reposo y está amaneciendo, es domingo por la mañana. Ahora, lo que hay que recordar es que de acuerdo a la ley mosaica, o sea, la ley de Moisés, en Deuteronomio 19, versículo 15, nos dice que para que se pueda confirmar el testimonio, se necesitaba un mínimo de 2 testigos, ¿vale? En Deuteronomio 19, versículo 15 dice, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos
se mantendrá la acusación. Entonces, delante de un tribunal, para que ellos acepten un testimonio, tenía que haber un mínimo de 2 testigos. Aquí podéis notar, como aquí menciona, un mínimo de 2 testigos. Dice, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Lo que hay que recordar es que en cada uno de los evangelios menciona diferentes detalles. Entonces, aquí solamente menciona 2 testigos, porque era lo mínimo que había que mencionar, pero los pasajes paralelos menciona otras mujeres también que iban con ellas. Porque menciona en Marcos 16, versículo 1, como al igual que aquí, menciona María Magdalena. También menciona en Marcos 16, 1, menciona Salomé y María, la madre de Jacobo. También en Lucas menciona que era María Magdalena, Juana, María, madre de Jacobo, y las demás con ellas. No nombra las demás mujeres. Pero luego en Mateo 27, versículo 56, nos dice varias mujeres que estaban allí, María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, y los hijos de Zebedeo eran Jacobo y Juan. Entonces, básicamente tenemos ahí un número de testigos, son mujeres. Entonces tenemos María Magdalena, Salomé, Juana, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces hay varias mujeres que están ahí para testificar. Ahora, aquí el texto dice que vinieron para ver el sepulcro. Podéis notar ahí, la última frase del versículo 1 dice, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Entonces, realmente está destacando este testimonio, porque un testigo veraz, un testigo ocular, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ver. Pero ellas vinieron a ver el sepulcro, pero ven más que simplemente el sepulcro. Porque luego, al final del texto, vemos en versículo 9 y versículo 10 que ven a Jesús resucitado. Entonces, aquí el texto de Mateo no nos dice inicialmente el propósito con el cual vinieron, pero en el texto paralelo en Marcos 16, versículo 1, dice que compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Entonces ellas tenían el propósito de ungirle, de completar su ungimiento, porque cuando le ungieron era el día de la preparación. Entonces, como era un día especial y venía el día sabático, el día de reposo, pues nos dice en Juan 19, versículo 42, dice, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, tuvieron que preparar el cuerpo de Jesús y ungirle de manera muy apresurada. Aunque sí invirtieron bastante, porque nos menciona aquí Nicodemo y también a José de Arimatea, que ellos prepararon el cuerpo de Jesús. Nos dice en Juan 19, del 39 al 42, dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar en los judíos, y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno, y allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Entonces, ahí eso es Juan 19, del 39 al 42, donde menciona Nicodemo, lo cual, y también estaba José de Arimatea, como podemos ver aquí en Mateo 27, versículo 57, dice, cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Entonces, nos dice el texto que él pidió el cuerpo a Pilato. Pilato, cuando se aseguró de que Jesús estaba muerto, entonces le entregó el cuerpo a José, y ellos
le sepultaron, pero lo hicieron a prisa. Y porque lo hicieron a prisa, o sea, aunque invirtieron mucho, dice como 100 libras, un compuesto de mirra y de aloes, que eso sería muy caro y sería más de lo necesario, pero como lo hicieron con tanta rapidez, pues las mujeres querían poner de su parte. Ellas querían venir al sepulcro, y por eso nos dice ese texto paralelo en Marcos 16:1, que compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Pero entonces cuando llegan, aquí nos dice en versículo 2, dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Entonces, lo que hay que entender es que estas mujeres son testigos veraces. Ellas saben dónde está la tumba. Por eso hay ese texto que he leído antes, en Juan 19, menciona, era cerca donde Jesús había sido crucificado. Eso es Juan 19, versículo 41, donde había un huerto, donde había un sepulcro nuevo, y entonces justamente era la tumba de José de Arimatea, donde nos dice aquí Mateo 27, versículo 60, lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Y versículo 61 dice, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. ¿Vale? Entonces ellas son testigos de que Cristo murió, que fue sepultado y que saben exactamente dónde está la tumba y saben la preparación que se le hizo del cuerpo, pero ellas tienen ese propósito, tienen ese deseo de proveer más, de ungirle con más especies aromáticas. Ellas le han seguido a través de su ministerio, como nos dice ahí en Mateo 27, versículo 55, dice, estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entonces, lo que hay que notar es que el texto resalta que los primeros testigos de la resurrección de Jesucristo son mujeres. Ahora, es un detalle bastante importante porque en la sociedad, en la antigüedad, no se permitía que las mujeres dieran testimonio delante de un tribunal. Por ello, si esta historia fuera inventada, nunca habrían puesto mujeres como testigos, porque en un tribunal no se permitía que las mujeres dieran testimonio. Entonces, por ello, resalta la veracidad del evento. Porque cuando tú tienes un evento veraz, tú vas a dar detalles veraces, aunque contradiga la cultura de ese día. Y por ello aquí vemos a estas mujeres dando testimonio. Si fuera ficción, no hubieran usado mujeres como testigos. ¿A quiénes hubieran usado? Hombres, y especialmente a los apóstoles. Pero no usaron a los apóstoles. Usaron a mujeres que sirvieron a Jesús durante su ministerio, y ellas son las primeras que testifican de la resurrección de Jesús. Lo cual ya Mateo ha destacado la importancia de las mujeres, porque en Mateo 27, versículo 55, ahí cuando están crucificando a Jesús, nos dice versículo 55, esto es Mateo 27, 55, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos. O en versículo 61, y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Aún también en Lucas, capítulo 23, versículo 56. Dice, y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos. Y luego dice, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Vale? Entonces eso ya es el primer día de la semana, cuando van muy de mañana y vienen a ungir a Jesús y con estas especies aromáticas. El punto es que las mujeres
están pensando en cómo servir a Jesús, aún que ellas saben que ha muerto. Entonces, ellas van al sepulcro. ¿Por qué? Porque ahí es donde debería estar su cuerpo. Los discípulos, que estaban escandalizados, estaban dispersados, como nos dice Mateo 26, versículo 31. Todos vosotros, cuando Jesús les dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Eso es Mateo 26, del 31 al 32, donde Jesús les anuncia exactamente lo que va a acontecer. ¿Me vais a abandonar? Sí, voy a morir, pero me vais a abandonar, pero voy a resucitar y iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, vemos aquí esta posición importante que tienen estas mujeres como testigos veraces de la resurrección de Jesucristo. Y entonces vemos aquí que menciona el versículo 2 un gran terremoto, ¿no? Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Ahora, aquí no nos dice si el gran terremoto ocurrió cuando descendió el ángel o si fue el medio que el ángel usó para remover la piedra. Sabemos que había una gran piedra en la entrada del sepulcro, que era una práctica común, donde rodeaban una gran piedra para proteger el cadáver de animales o de ladrones. Entonces, y especialmente estaba protegido porque los líderes religiosos, como nos menciona ahí al final del capítulo 27, ellos pusieron una guardia y lo sellaron con el sello de Roma para que nadie pudiera alterar el sepulcro. Sin embargo, aquí vemos este terremoto que ocurre, lo cual es el segundo terremoto que ocurre en este tiempo, porque aconteció un terremoto cuando Jesús murió, o sea, ese tiempo durante su muerte, porque nos dice en Mateo 27, versículo 51, «He aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron». Eso es Mateo 27, versículo 51. Entonces, esos dos terremotos vinculan la muerte de Jesús con su resurrección. El terremoto muestra intención divina. O sea, estos eventos son muy significativos. Dios está involucrado en estos eventos. Y aún también vemos a este ángel que anuncia la resurrección de Jesucristo, al igual que un ángel anunció el nacimiento de Jesucristo. Por ejemplo, en Lucas 1, versículo 26 al 27, dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces, eso es Lucas 1, del 26 al 27, donde el ángel Gabriel anuncia el nacimiento de Jesús. Aún también en Mateo 1:20 nos dice, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces vemos como un ángel anuncia el nacimiento y la resurrección de Jesús. Aquí vemos a este ángel que tiene poder, tiene autoridad y nada le puede detener. No le puede detener la piedra, ni el sello oficial, ni los soldados, porque tiene poder y autoridad que vienen de Dios. Y él nos dice, quita la piedra del sepulcro. Aquí nos dice Mateo 28, versículo 2, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. O sea, la piedra se remueve, el sello se rompe, los soldados se quedan incapacitados, no para permitir que el Mesías escape de la tumba, sino para que los primeros testigos puedan ver dentro de la tumba. Porque Él no está allí, ha resucitado. La razón por la que desciende el ángel y remueve la piedra es para que los testigos puedan ver, Jesús ha resucitado. Y por ello enfatiza la realidad de que Jesús no está en la tumba. Esta historia demuestra que Jesús ha resucitado. Y
es de notar que no nos dice el tiempo exacto de su resurrección, porque realmente no es importante. Pero anteriormente dijo en Mateo 12:40 de que estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Nos dice Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Eso es Mateo 12:40. Realmente la importancia no es cuándo resucitó, sino la realidad de su resurrección. Porque Jesús ya había resucitado antes de que el ángel descendiera y removiese la piedra. Es que el cuerpo resucitado de Jesús no está limitado por el mundo físico. Él tenía un cuerpo ya glorificado. Entonces, por eso, por ejemplo, en Lucas 24, cuando está con esos 2 discípulos en ese camino hacia Emaús, nos dice que él se desapareció de su vista. O sea, estaba con ellos y de repente se desapareció de su vista. O también en Juan 20, versículo 26, dice, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Entonces, Jesús no necesita que las puertas estén abiertas para entrar, o sea, porque él tiene un cuerpo resucitado. Entonces, él resucitó y salió de la tumba sin necesidad que removieran la piedra. Él ya había resucitado. El obstáculo insuperable, o sea, esa piedra, ese obstáculo insuperable para las mujeres fue el asiento del ángel, porque para ellas, nos dice un texto paralelo en Marcos 16, versículo 3, ellas dicen, ¿quién nos va a remover la piedra? O sea, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? O sea, ellas mientras van caminando hacia el sepulcro están preocupadas. ¿Quién nos va a remover esa gran piedra? Y por ello cuando ellas llegan y ven que se ha removido la piedra, ellas están contentas porque no tienen que remover esa piedra. Y aquí nos describe este ángel que en versículo 3 dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. O sea, Mateo describe la apariencia del ángel como un relámpago. O sea, sin dudar es impresionante. Nos recuerda un poquito a la transfiguración de Jesús, ¿no? Cuando sube al monte y vemos su apariencia. Ahí, por ejemplo, lo encontramos ahí en Mateo 17. En 17, en versículo 2, dice, se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Eso es en Mateo 17, versículo 2. Pero aquí este ángel, ¿no? En Mateo lo describe como la apariencia como un relámpago. Su ropa, su vestimenta, blanco como la nieve. Ahí representando esa pureza y refleja la gloria de Dios con su apariencia. O sea, sin dudar, un ser impresionante. ¿Y cómo reaccionaron los guardas? Estos guardias romanos que están preparados para enfrentarse contra cualquier enemigo. ¿Cómo respondieron? Versículo 4. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. O sea, aquí estos guardas, ellos tienen la responsabilidad de asegurar la tumba. Y al ser soldados romanos, estaban bien preparados. Ahora, normalmente se ponía 4 guardias. Eso era lo normal en un caso similar, pero como estamos hablando de Jesús, posiblemente pusieron más guardias para asegurarse de proteger adecuadamente el cadáver. Especialmente porque debían de proteger adecuadamente el cadáver, su encomienda, lo que tenían que hacer. Si no lo hacían correctamente, el castigo era la muerte para ellos. Entonces,
al recibir esa noticia de los líderes religiosos de que posiblemente ellos temen de que van a venir los discípulos y van a robar el cuerpo y van a decir que Jesús ha resucitado, hubieran puesto una guarda más abundante, más guardias. Pero aquí vemos como su encuentro con el ángel les aterroriza. O sea, los guardias tiemblan como la tierra tembló por el terremoto. Los guardias se quedan paralizados, no pueden intervenir. Están encargados de guardar a un muerto, pero ellos se vuelven como muertos. Porque nos dice ahí versículo 4, de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Ahora aquí realmente no hay evidencia de que las mujeres hayan sido testigos del terremoto, ni del descenso inicial del ángel, porque ellas, como nos dice en Lucas 24:2, hallaron removida la piedra del sepulcro. O incluso cuando hicieron esa pregunta ahí en Marcos 16, versículo 3, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Luego en versículo 4 dice, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Entonces, posiblemente no vieron cuando descendió el ángel, quizás no experimentaron el terremoto, o por lo menos de una manera directa, pero cuando ellas llegan, no tienen que remover la piedra porque ya ha sido removida por el ángel. Y nos dice aquí el versículo 5, que más el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres. O sea, aquí vemos cómo aquí el texto nos dice que el ángel está respondiendo a las mujeres. No nos dice si dijeron algo, pero él está respondiendo a su situación. Porque ellas vienen con ese propósito de ungir el cuerpo de Jesús y se encuentran con que la piedra ha sido removida por el ángel, los guardas están ahí, pero están temblando de miedo, y vemos como el ángel se dirige a ellas para que ellas no teman. Porque Jesús ha resucitado. El ángel ignora a los guardas y se dirige a ellas. O sea, porque los guardas sí tienen que temer, pero las mujeres no tienen que temer. Por eso les dice, versículo 5, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. O sea, Jesús ha resucitado y el ángel les informa a las mujeres. O sea, no hay otra explicación por estos eventos. Jesús ha resucitado. Ellas buscan un cadáver para ungir, pero no hay cuerpo, porque Jesús ha resucitado. El ángel les alivia su temor y les dirige a la verdad de la situación. Las mujeres no tienen necesidad de temer, porque hay que recordar, o sea, es un ser maravilloso. De la manera que lo describe ahí en versículo 3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Hubiera sido fácil temer, pero el ángel inmediatamente les dice, no temáis. Él sabe la misión de las mujeres, él sabe que vienen en búsqueda de Jesús, quien ha sido crucificado. Y por eso él dice, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. O sea, el ángel deja claro que Jesús estaba muerto, pero ahora vive. Por eso en versículo 6 dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. O sea, ¿por qué está la tumba vacía? ¿Por qué Jesús no está allí? O sea, esta revelación aclara que solo hay una explicación. Jesús ha resucitado de los muertos. Esta verdad se confirmará con las apariciones personales, como luego vemos que se aparecen las mujeres aquí en el versículo 9, versículo 10, y continúa apareciéndose a muchos de sus discípulos, para que no tengan ninguna duda de que ha resucitado. Es que ya no deben de buscar a Jesús en una tumba, porque está vivo. O sea, la ausencia del cuerpo de Jesús en el sepulcro enfatiza su resurrección. Y hay que recordar que ellas no es que se equivocasen de tumba.
Ellos sabían dónde había sido sepultado. Porque nos menciona ahí en Mateo 27, versículo 61. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Y el único sepulcro que estaba siendo guardado por los soldados romanos era el sepulcro de Jesús. Era el único sepulcro que había sido sellado con esa autoridad romana de que no se podía abrir ese sello sin la autoridad romana. Y es el único sepulcro donde había un ángel sentado en la piedra que había sido removida. Entonces, no se equivocaron de sepulcro. Y por ello el ángel les confirma. Ahí en versículo 6 dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. O sea, el ángel destaca que Jesús ha resucitado. Les recuerda lo que Jesús predijo, lo que Jesús anunció de antemano. Como por ejemplo en Mateo 16, versículo 21. Nos dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Eso es Mateo 16, versículo 21. O en Mateo 17, 9, cuando están descendiendo del monte de la transfiguración, Jesús dice, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Eso es Mateo 17, versículo 9. O Mateo 17, versículo 22 y 23. Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Eso es Mateo 17, del 22 al 23. O en Mateo 20, del 18 al 19. Jesús dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Entonces, ahí vemos esos textos donde Jesús predijo exactamente lo que ocurriría. Y por ello el ángel aquí les recuerda lo que él dijo. Por eso nos dice versículo 6, esto es Mateo 28, 6, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces, el ángel les recuerda las palabras de Jesús, para que ellas pongan a la memoria todas esas palabras que Jesús profetizó y anunció, todos los detalles, cómo iba a ocurrir, y para confirmar que su palabra se cumple. Y es que el ángel recalca que está en la tumba correcta cuando dice, venid, ved el lugar. Ved el lugar. O sea, el ángel deja claro que la clave no es concentrarse en la tumba. Él no está aquí. Estáis buscando al que ha resucitado. Y por ello en versículo 6 dice, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces vemos que Jesús ha resucitado. Y entonces les encomienda la misión de ir y anunciar a los discípulos. Versículo 7 dice, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. O sea, las mujeres no solo son testigos de que la tumba está vacía, sino también son los mensajeros que llevan el mensaje al resto de los discípulos de que Jesús ha resucitado. En especial a los 11 apóstoles, ¿no? De que ha resucitado. Y es que Jesús ya les dijo que resucitaría. Y les dijo que les encontraría en Galilea. Ahí en Mateo 26, versículo 32 dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y entre tanto, que van a Galilea. O sea, vemos cómo Jesús se manifiesta varias veces, incluso
esos días donde se manifiesta ante las mujeres, ante María Magdalena, Pedro, los dos discípulos que van de camino a Emaús, ahí en Lucas 24, aún también a los discípulos, a los discípulos varias veces, una vez cuando no está Tomás, otra vez cuando está Tomás, pero vemos como el ángel les da ese mensaje que las mujeres deben de proclamar a los discípulos para que le encuentren en Galilea. Por eso en versículo 7 dice, id pronto, o sea, han de hacerlo con rapidez, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. O sea, el ángel completa su mensaje. El ángel ha completado su misión y ahora las mujeres deben de cumplir esa encomienda que han recibido. Y por ello, inmediatamente van. En versículo 8 dice, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro. Entonces, ahí en versículo 8, vemos cómo apresuradamente salen del sepulcro. Tienen un mensaje que proclamar. Ellas se convierten en heraldos de la resurrección de Jesús. Son testigos oculares de que la tumba está vacía. Y están cumpliendo su encomienda. O sea, el lugar de los muertos ya no tiene significado para ellas, porque Jesús ha resucitado. Y ellas tienen una mezcla de emociones. O sea, tienen temor por lo que acaban de experimentar, de testificar, de ver, pero también gozo extremo, porque el ángel les ha dicho que Jesús ha resucitado. O sea, están asombradas de su encuentro con el ángel, pero habían venido a lamentar la muerte de Jesús, pero porque ha resucitado, ahora se van regocijándose de que ya no está muerto, ha resucitado. Y entonces las mujeres corren para dar el mensaje a los discípulos. Y entonces nos dice el versículo 9 que mientras iban, Jesús les salió al encuentro, diciendo, ¡salve! Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. O sea, ahí demuestra que ellas se dan cuenta. Esto no es un hombre normal, es divino, ¿no? Su resurrección confirma que es el Hijo de Dios, que Dios le resucitó. Y entonces vemos aquí que ellas le abrazaron sus pies y le adoraron. O sea, poder tocar a Jesús demuestra la realidad física de su cuerpo resucitado. Incluso cuando Jesús se manifiesta delante de los discípulos, Él les dice, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Eso es Lucas 24, versículo 39. Y por ello aquí vemos a estas mujeres que le adoran porque reconocen que Él es divino. Lo cual Jesús afirmó que solamente se le debe de adorar a Dios. Incluso durante la tentación, cuando Satanás está intentando tentar a Jesús, Jesús le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces aquí vemos a Jesús recibiendo adoración porque Él es Dios. Él es Dios y por eso le adoran. Y entonces en versículo 10 vemos como Jesús reitera el mensaje que deben de proclamar. O sea, Él enfatiza el mensaje que las mujeres deben de llevar a los discípulos. Y empieza calmándoles una vez más del temor. Por eso nos dice, versículo 10, esto es Mateo 28, 10, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. No está enfatizando el mensaje que ya les ha dado el ángel. Deben de anunciar la resurrección de Jesús y decirles que verán a Jesús en Galilea. Entonces,
un detalle que hay que notar es que Jesús llama a sus discípulos hermanos, aunque le han fallado. Y es porque muestra restauración. O sea, hermanos se refiere a todos los seguidores de Jesús, como por ejemplo en Mateo 12, del 49 al 50, cuando Jesús extendió su mano hacia los discípulos y dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Eso es Mateo 12, del 49 al 50. Es que Jesús ya les había preparado para lo que iba a ocurrir. Porque en Mateo 26, del 31 al 32, dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Eso es Mateo 26, del 31 al 32. Entonces Jesús ya les había preparado para lo que iba a ocurrir. Ahora está ocurriendo. Y por eso enfatiza: mira, no temáis. O sea, esto es el plan. Para esto vine, ¿no? Jesús está diciendo: para esto vine. Entonces no temáis. Id a dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Entonces vemos aquí la resurrección de Jesús. O sea, vemos la confirmación de la resurrección, porque Jesucristo resucitó con poder. Y es que si Cristo no resucitó, entonces no venció la muerte. Si Cristo no resucitó, no tenemos esperanza. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, no nos puede salvar de nuestros pecados. Si Cristo no resucitó, no intercede por nosotros. Si Cristo no resucitó, pereceremos en nuestros pecados. Sin embargo, Cristo sí resucitó. Y por ello tenemos victoria, porque en Cristo hay victoria. Sus discípulos pueden fallar, pero Cristo siempre obtiene victoria. Demuestra que el poder de Dios es total. Dios se interesa por los marginados y los rechazados. Dios derrotó el mal. Porque Cristo resucitó, tenemos la evidencia de que su sacrificio tuvo la aprobación de Dios. Porque Cristo resucitó, podemos creer sus promesas. Porque Él prometió que resucitaría y resucitó. Entonces, todas las promesas que aún están por cumplirse, podemos confiar en ellas, que se van a cumplir. Porque Cristo resucitó, los que creemos en Él como Señor y Salvador, somos salvos. Porque Cristo resucitó, la iglesia de Cristo tiene una fundación sólida. Porque Cristo resucitó, tenemos un ejemplo de una vida sacrificial. Porque Cristo resucitó, tenemos esperanza de resurrección, esperanza de recompensa. Como en 1 Pedro 1, del 3 al 9, resalta la esperanza que tenemos y se basa en la resurrección de Jesucristo. Porque nos dice en versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Vale? Entonces ahí versículo 3 resalta que porque Cristo resucitó podemos nacer de nuevo y tenemos esperanza. Versículo 4: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. O sea, porque Cristo resucitó, tenemos una herencia reservada en los cielos. Versículo 5, esto es 1 Pedro 1, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y eso en versículo 5 resalta que porque Cristo resucitó, Dios nos protege y nos guarda en esa salvación que nos da. Versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ahí en 1 Pedro 1, del capítulo 1, del versículo 6 al versículo 7,
porque Cristo resucitó, podemos sobrellevar el sufrimiento. En versículo 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Eso es versículo 8 de 1 Pedro 1, donde, porque Cristo resucitó, nos podemos regocijar. Nos regocijamos en Él. Y en versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Entonces ahí 1 Pedro 1, versículo 9, resalta que porque Cristo resucitó, obtenemos salvación. Es que Cristo resucitó con poder. ¿Lo valoras? Vamos a terminar en oración.